por ejemplo, yo le voy a poner unos puntos, bueno, por ejemplo, voy a empezar con, no sé, 0.1 volts, ¿ok? Y me va a dar un corriente que va a pasar por EB, ajá, ese EB, corriente EB, IB, alright, IB va a pasar por ese RB, y tengo aquí mi barrier potential de esta misma, de este mismo base emitter junction, ¿ok? Entonces, luego yo puedo hacer un loop, ¿ok? Según la ley de Kirchhoff, voy a decir que, oye, entonces VBB, ¿ok? Minus IB, RB, ¿ok? Minus VBE, VBE, como no tengo ningún otro elemento aquí, va a ser igual a 0, ¿sí? Este es mi circuito cerrado, ¿ok? Así que puedo aplicar KVL, ¿ok? Cut-off voltage law. Y luego, yo puedo hacer lo mismo aquí, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Ok, tengo de negativo a positivo la polaridad, entonces voy a tener VCC, luego, minus IC, RC, ok, ICRC, y luego minus este voltaje, ok, minus VCE, which is equal to 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, primero yo voy a incrementar mi voltaje, entonces voy a tener un valor de IB. Lo voy a dibujar aquí. Bueno, primero más bien tengo 0 voltaje de IB, lo seteo en 0, ¿ok? Y luego voy a aplicar un voltaje a VBB para que me dé un IB, ¿ok? Y luego voy a aplicar, bueno, voy a subir mi voltaje VBB para que me dé otro IB. Y luego voy a aplicar otro para que me dé otro IB. Luego voy a aplicar otro para que me dé otro IB. Alright? Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, según la ley de IC is equal beta IB, imaginemos que mi transistor tiene un beta, por ejemplo, de 100. Alright? ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, 200, aquí es 200, por ejemplo, milliamps, ¿ok? Entonces, si esta es 100, entonces IC va a corresponder a ¿cuánto? IC va a ser igual a ¿cuánto? 200 por 100, ¿cuánto me da? No inventes, el chavo está sacando la calculadora. No problema. Ah. ¿Ah? 20.000. Bueno, vamos a tomar micro A, ¿sí? Micro A, ¿ok? Entonces, aquí 200 por 100, porque beta es igual a 100, entonces me va a dar 20.000 micro, ¿ok? Que es igual a 20 milliamp, ¿ok? 20 milliamp, ¿ok? Milliamp, alright? Y luego yo le voy a subir a 300 amps. Aquí voy a incrementar el voltaje para que me dé IB que es igual a 300, alright? Entonces, ese 300 viene, ¿qué me va a dar aquí? ¿Qué me va a dar? ¿Cuánto de corriente de colector? 30. Ajá, 30 milliamps, alright? Y luego le subo a 400 amps, más bien 400 microamps. Este es microamps, alright. ¿Y qué me va a dar aquí? 40 milliamps. Y luego le subo a 500 microamps. ¿Y qué me va a dar ahí? Me debería dar ahora 50 milliamps, ¿ok? Según esta ley, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora,
algo interesante entonces surge, ¿ok? Si se da cuenta, chavos, bueno, tengo VCE. Ese voltaje VCE, si lo calculo así, aquí, VCE, acuérdate que esta es corriente directa, es constante, ¿ok? Esta queda constante, pero esta sí lo estoy variando, para ir variando el corriente de la base, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a VCE es igual a que, según aquí, nos dice que VCE es igual a VCC menos ICRC, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chavo? Y tengo aquí en Y, en X, tengo VCE, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, chavo? Observa, VCE, mientras yo voy cambiando A y B, VCE también va a cambiar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué va a cambiar? Porque A y C va a ir cambiando. Cuando yo incremento A y B, A y C incrementa también. Entonces, ¿qué le pasa a VCE? ¿Un poco incrementa? Disminuye, ¿no? ¿Sí? Porque si subo de 200 a 300, entonces mi A y C sube de 20 a 30 miliamps, ¿ok? Entonces aquí tengo 30 por RC que es constante, entonces tengo VCC que es constante menos algo mayor, entonces esta va a bajar, ¿de acuerdo? Así que mientras voy incrementando el corriente de la base, este voltaje va también bajando, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí está claro todo? ¿Sí? ¿Está claro? Ok, entonces viene algo interesante que nos interesa que se llama el punto Q de un transistor, ¿ok? El punto Q de un transistor, o también varios puntos Q que son precisamente los que constituyen la línea de carga de un transistor. ¿A qué me refiero? Cada transistor, para que pueda operar como amplificador, pero buen amplificador, me refiero a amplificador lineal, es decir, un amplificador que recibe un señal y luego en la salida me da el mismo señal, pero amplificado, ¿no? Que no esté distorsionado, se requiere precisamente un punto Q, un punto de operación, ¿sí? Un punto de operación que dice, oye, si tú tienes 200 miliamps en la base, de corriente de la base, ya sé que entonces tu corriente del colector debería ser 20 miliamps, ¿ok? Y el VCE debería ser tal voltaje, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver, cómo hacer el biasing, ajustar, porque todo va a depender de lo que tengo aquí, VBB y VCC, ¿ok? Son los que me van a dictar, oye, entonces tu amplificador, dependiendo del valor que le vas a dar a VCC y a VBB, ¿sí? Eso es lo que te va a decir, entonces tu transistor puede operar linealmente, es decir, le aplica un señal de entrada y te da un señal de salida que es exactamente la réplica, solo que está amplificado, ¿ok? La operación lineal, ¿ok? Por eso venimos aquí en esta parte de circuit biasing, ¿ok? Pero como que me parece que está blurry. Ok, entonces circuit biasing, si todo el mundo alcanza a ver con esas letras, ¿no? Ok, déjame incrementarle un poco más. ¿Así? ¿O todavía no? A ver si esto no me... no. Bueno, le voy a poner entonces a... ¿En qué estoy? Estoy en 300, ¿verdad? Entonces le voy a dar 250 de su ya. Ok. Todo el mundo alcanza, ¿no? ¿Sí?
permítame. Sí, estoy en 327. Perdón. Sí, 10:30. Lo requieres, el cañón. Sí, ok, a las 10:30 termino y te lo entrego, ¿sí? Ok. 3:27 estoy, ahorita. Ok. Va que va. Ok, chavos. So, DC operating point, ok? Es decir, mi transistor, cuánto voltaje le tengo que aplicar en la base y en el colector para que opere de una manera lineal. Es decir, opera de una manera lineal, es decir, yo le pongo una señal alternativa porque lo que tenemos aquí, chavos, esta es nada más el biasing, es decir, la polarización. Es como prender nuestro transistor. Todavía no le aplicamos ningún señal, ¿sí? Luego le vamos a echar un señal, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿ok? Aquí le voy a agregar un señal. Le voy a sobreimponer, ¿sí? Sobreimponer un señal. ¿Para qué? Para que ahora ese señal se replique, lo saque aquí menos, ¿ok? Y aquí puedo poner mi tele o lo que sea, ¿no? ¿Sí, chavos? Ajá, ese es resistencia de carga. Ahora no, que puede ser lo que sea, cualquier aparato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ajá, a transistor must be properly biased with DC voltage in order to operate as a linear amplifier, ¿ok? Le tengo que polarizarlo muy bien para que pueda funcionar como un amplificador lineal. A DC operating point must be set so that the signal variation at the input terminal are amplified and accurately reproduced at the output terminal. As you learn in chapter 4, when you bias a transistor, you establish a DC voltage and current value. This means, for example, that the DC operating point IC VCE, que vamos a ver ahorita, have specified value. The DC operating point is often referred to as the Q point. Quiescent point en otras palabras. Ok, entonces, ese Q point, ¿cómo es? Bueno, observa más que nada. Aquí, si tengo mi línea operation del amplificador, es decir, yo lo polaricé como debería de ser, ¿ok? Mira, tengo la DC V-in, tengo V-in aquí, alright? Tengo V-in, ese V-in se pasa por el amplificador y sale, claro, invertido. Vamos a ver por qué se sale invertido, es decir, la fase desfasado, bueno, la fase cambió, pero si te das cuenta es exactamente la misma señal, ¿de acuerdo? Solo que se cambió 180 grados, ¿de acuerdo? La fase, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está operando en línea, está operando linealmente. Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, yo le apliqué voltajes que no corresponden? Ahorita vamos a ver cómo los calculamos. Mira lo que tengo, chavos. Tengo mi input y mi output. ¿Qué le pasó? Se cortó, ¿sí? Así que no me está dando la réplica de la señal. Si fuera un micrófono que estoy hablando, lo que vas a escuchar ahí en el loudspeaker, en la oreja, ¿cómo se llama? En la bocina, va a ser completamente algo diferente, ¿sí o no? Lo mismo puede pasar que se corte la parte se corte la parte positiva o se corte la parte negativa, ¿ok? Entonces podemos seguirle aquí. Entonces, gráfico análisis, ¿ok? El análisis gráfica. Vamos a ver aquí en esos, porque vamos a tener varias precisamente lo que les estaba comentando. Check it out, ¿ok? Aquí tengo estas ilustraciones, ¿sí? Observa, yo voy a variar mi VBB de 0 a 5 volts, ¿ok? VBB, esta significa que es un fuente que
que es variante, ¿no? Que es variable. Entonces, aquí tengo RB que son 10 kilo ohm, ¿ok? Tengo mi beta que es igual a 100 y voy a tener IB y ese IB va a dictar el valor de IC. VCC también son 10 volts constante, ¿ok? VCC lo voy a mantener constante y VBB es la que yo voy a variar. Aunque en amplificadores que normalmente vamos a estar viendo, normalmente tengo una sola fuente de volts, de voltaje, ¿ok? Y luego yo le aplico un divisor de voltaje. ¿Para qué? Para que, si por ejemplo esta base requiere menor voltaje, bueno, yo le doy lo que requiere para no quemarlo. Y si esta requiere más, está bien, porque al final de cuentas se van a dar cuenta que ese VCC es la que normalmente nos dicta la salida, el señal de la salida, ¿ok? Entonces, observa aquí, precisamente como ya les estaba comentando, tengo mi VCC, ¿ok? VCI más bien. Y yo voy primero a incrementar. Entonces aquí tengo 100 microamperes. Ok, check it out. Tengo 100 microamperes que, según la ley de beta IB, which is equal to IC, me va a dar 10. Ok, y luego lo subo otra vez, me va a dar 20. Lo subo otra vez, 30. Lo subo otra vez, IB a 400 me da 40. Subo otra vez, me da 560. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo clarísimo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo VCE, V correcta emitter, que es el que normalmente tengo aquí. Si te das cuenta todo esto, normalmente, mira, hay un punto que todo mi corriente sube, pero luego se mantiene, es decir, mi corriente del colector, ¿sí? Sube y cuando yo llego a un punto por aquí más o menos, luego se mantiene constante, ¿no? Ya no va a subir. Y luego aquí sube y luego se mantiene constante, sube, se mantiene constante, sube, se mantiene constante, ¿sí? Y eso nos lo va a dictar que la barrier potential. Acuérdate que nuestro transistor es un sándwich de dos diodos que tiene dos deflection region, ¿ok? ¿Sí? Hay uno que es base emitter y base colector, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chavos? Observa, voy a hacer los cálculos usando la ley de Kirchhoff, ¿ok? Ajá. Si quiere, tú puedes observarlo ahí. Mi VCE es igual a ¿qué? VCC menos ICRC. ¿Ok? Es lo que tenemos ahí. VCE es igual a VCC menos ICRC. ¿Qué va a ser igual a qué? VCC, ya vimos que son 10 volts. ¿Ok? Aquí son 10 volts. 10. ¿Ok? 10 volts. ¿Ok? Minus ICRC. Como yo conozco el valor de IC son 20. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí empecé con 20 multiplicado por RC, que son 220 ohms, ¿ok? Aquí tengo 220 ohms, ¿ok? Aquí está en el dibujo, ¿sí? Son 220 ohms, ¿se dan cuenta? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a agarrar VCE, ¿ok? VCE va a ser igual a VCC menos ICRC, aquí me refiero, ¿ok? Aquí. ¿Ok? Y me va a dar, va a ser igual a 10, ¿ok? 10 volts, porque es constante, menos IC, RC, y me va a dar 5.6 volts, ¿de qué? De VCE, ¿ok? Entonces, aquí es como si voy a tener, por ejemplo, más o menos por aquí, 5.6 volts, ¿ok? ¿Se da cuenta? ¿Qué me dice eso, chavo? Eso me dice que, mira, aquí voy a tener un punto que sube aquí y aquí 5.6 y ese punto también va a 20 miliamps y corresponde también a 200 microamperes, ¿ok? Ese es mi primer punto Q, ¿ok? Mi primer punto Q.
¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo, para que ese transistor opere de manera lineal, ¿ok? Si quiero que mi transistor opere de manera lineal, si yo le aplico un voltaje de VCC de 10 volts, ¿sí? Y tengo entonces mi VBB me debería, yo lo debería ajustar para que me dé 200 miliamps de base, corriente de base, que me va a corresponder a 20 miliamps, bueno, 200 microamps, que me va a corresponder a 20 miliamps de corriente de colector. Entonces, y mi VC cuando lo mido me debería dar 5.6 volts. Si tengo estas tres mediciones, entonces ahora si aplico un señal, sí se me va a replicar de manera lineal. ¿Está claro? Entonces, mi amplificador está operando de manera lineal, ¿ok? Ahora, este 2-point, precisamente lo vamos a ver. Ahora, si quiere, yo voy a incrementar ahora mi VBB para que pase a 300 microamps. Y si pasa a 300 microamps, ¿qué significa? Mira, aquí. ¿Qué significa si pasa a 300 microamps? Significa que yo voy a tener IC, que es igual a 30 miliamps, ¿ok? IC va a ser igual a 30 miliamps, ¿ok? IC va a ser igual a 30 miliamps, ¿ok? Y cuando IC es igual a 30 miliamps, VCI va a ser igual a ¿qué? Según esta fórmula, voy a tener 10 volts, VCC menos 30 miliamps multiplicado por 220 de RC. Y me va a dar 3.4 volts, ¿ok? Entonces yo puedo venir aquí a 3.4 volts, más o menos es como por aquí, ¿sí? Y va a ser 3.4 volts. Y esto lo voy a subir aquí, ¿ok? Ese es otro punto Q, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo subí mi voltaje para que me dé 300 miliamps de corriente de la base, estoy esperando que mi VCI cuando le leo me debería dar 3.4, si no, mi amplificador no está operando de manera lineal. Si aplico un señal a la entrada, no se va a replicar en la salida. ¿De acuerdo? Ok. Ese es punto Q número 2. Y luego voy a subir otra vez, como mi VBB es variante, lo voy a subir otra vez para que me dé más IB. Alright? Entonces, cuando le voy a dar, por ejemplo, mi IB de 400 microamps. ¿Ok? Entonces mi VCC va a ser igual a 10 menos 400 miliamps, porque 400 microamps de la base corresponde a 40 miliamps del colector, multiplicado por RC, que me va a dar 1.2 de VCI. ¿Ok? Entonces vengo aquí otra vez. ¿Ok? 1.2 sería como más o menos por acá. ¿Sí? 1.2 volts, ¿ok? Entonces yo voy a subir aquí, ¿sí? Es punto Q número 3, punto de operación, quiescent point, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa, oye, si le diste un VBB que te da corriente de la base de 400 microamps, toma en cuenta que también tengo una resistencia donde tengo una caída de voltaje, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, tengo que tener una corriente que depende también de esta resistencia, ¿ok? Si la resistencia es mayor, entonces esta corriente va a ser menor, ¿ok? Porque eso es lo que significa la resistencia. Resistencia significa que no estoy permitiendo que pasen los electrones como quiera, ¿no? Entonces, este es punto Q número 3 de operación. ¿Qué significa? Si tengo corriente de la base de 400 microamps, alright, entonces yo debería tener 400 miliamps que vienen en el colector y mi VCI que estoy midiendo aquí debería ser igual a 1.2. ¿Para qué? Para que mi amplificador opere de manera
lineal otra vez. Alright? So, después entonces viene el concepto de DC load line. Entonces, ¿qué es DC load line, my friends? Ok, this is it. Entonces, yo lo que voy a hacer, yo voy a conectar todos estos puntitos, ok. A ver si yo voy a poder dibujarlo bien. Voy a conectar todos estos, ya. Y esta es lo que llamamos DC load line, ok. DC load line, es decir, la línea de carga, es decir, es la línea la más importante para los amplificadores que me dice cómo yo debería polarizar mis transistores. ¿Para qué? Para que mi amplificador salga lineal, ¿ok? Es decir, le aplico un señal a la entrada y recibo la réplica de esta señal, solo que va a ser amplificado, ¿ok? El concepto de amplificación también lo vamos a ver, pero ya DC load line, todo el mundo ya lo entendió, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con ese DC load line nos dice the DC operation of a transistor circuit can be described graphically using the DC load line. This is a straight line drawn on the characteristic curve from the saturation value IC is equal IC saturation on the y-axis to the cutoff value of VC is equal VCC. Okay? Ajá. Check it out. Aquí tengo un puntito aquí donde mi DC load line chocó con la IC y aquí son puntos muy interesantes. Esta se llama punto de cutoff, ¿ok? Cutoff, ¿ok? Cutoff. Y esta se llama punto de saturación, ¿ok? Saturación. Ahora, en el punto de saturación, ¿sí? En el punto de saturación, ¿qué sucedió, chavos? Significa que mi corriente de colector ya no va a incrementar más, ¿ok? Y en el punto de cutoff, ¿sí? Significa que mi corriente de colector es nulo. Por eso nuestro transistor tiene dos usos principales. La primera, la de amplificar, que es la que sucede en esos puntitos, pero si estoy o en saturación o en cutoff, entonces mi amplificador está operando, más bien mi transistor está operando como si fuera un switch que me va a dar señales digital, my friend, ¿sí? Y en ese caso tengo un transistor que está actuando como un switch automático. A base de eso yo puedo crear los gates, etcétera, para crear circuitos digitales, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, from the saturation where IC is equal IC saturation, ¿ok? Este IC, por ejemplo, más o menos sería como unos 48 miliamps, en ese punto donde cruzo con IC, con la línea de IC, ese se llama IC saturation, es decir, el corriente de saturación para el colector, ¿sí? Es decir, mi colector no puede conducir mayor corriente que esa. Y on the y-axis, to the cutoff value, where VC is equal VCC. En el cutoff, VCE es igual a VCC. ¿Por qué? ¿Por qué VCE es igual a VCC, chavos? ¿Por qué en ese punto cutoff? Observa muy bien. ¿Por qué en ese punto cutoff? Porque en cutoff VCC es igual a VCE. A ver, observa el circuito y dígame por qué. ¿Ah? Exacto, porque el corriente en el colector es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí está clarísimo todo esto, ¿verdad? Oye, creo que yo también estoy sintiendo. Sí, está clarísimo. Sí. Ok, entonces ya todo el mundo le agarró la onda, ¿no?
Entonces, podemos, de hecho, calcular IC, ¿ok? Usando ese mismo fórmula. IC va a ser a VCC menos VCE entre RC, ¿ok? ¿Qué va a ser a VCC? Bueno, como es un denominador común aquí, ¿ok? Entonces, voy a agarrar VCC entre RC menos VCE menos RC, que me da esta. Entonces, voy a tener, bueno, esta lo traigo a este lado y el otro al otro lado, ¿ok? Y luego voy a tener minus 1 over RC, VCE minus VCC over RC. Acuérdate, lo que está cambiando, nuestro VCC es constante, ¿de acuerdo? Y entonces, VCE es el que está cambiando. RC también es constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerda de la ecuación lineal que estudiaron cuando estaban en la primaria, no? ¿Sí o no? Que nos dice que una ecuación lineal es mx plus n. Ajá. Entonces, la pendiente, la no sé qué, etcétera. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasará, chavos? Ok. Yo veo algo interesante que va a tener que ver con mi amplificación, mi proceso de amplificación. ¿Ok? Hold on. So, this is the equation of a straight line with a slope of minus 1 point RC. El slope, minus 1 over RC, es la M, ¿sí? Es la M que estamos diciendo, M de X, ¿sí? En X intercept of VCE is equal to VCC. Así que cuando tengo el intercepto, es decir, cuando mi X es igual, mi IC es igual a 0, ¿ok? Entonces, si tengo IC igual a 0, ¿ok? Si IC es igual a 0 aquí, entonces, mira lo que voy a tener aquí, ¿ok? Voy a tener esta que viene de acá, y los dos, tengo VC over RC es igual a VCC over RC, así que VCC es igual a VCE, ¿ok? Y con eso tengo ya tengo mi cutoff, donde no pasa ningún corriente, como que se apagó mi transistor, ¿ok? Y mi transistor se pone on, off, así tengo señales digitales, etcétera. ¿Sí? Está clarísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo le entendió? ¿Pregunta? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, si ya lo entendieron, chavo, entonces la verdad ya entendieron cómo funcionan los amplificadores. Todos los amplificadores que existen en el mundo, de hecho, literal. A lo que voy. Ok. Check it out. Ok. A DC bias transistor circuit with variable bias voltage, VBB, for generating the correct characteristic curves shown in part B. Ok. Ese es nuestro circuito. DC bias circuit. Biasing significa polarizar, aplicar un voltaje para que prendemos o apagamos nuestro transistor, ¿sí o no? Entonces, aquí precisamente es lo que acabamos de ver. DC load line. Check it out. Check it out. Los puntos Q que acabamos de ver. Si tengo 200 microamps, si ajusto mi VBB para que me dé 200 microamps en la base, en el colector automáticamente tengo 200 miliamps, 20 miliamps más bien. Entonces, eso corresponde a 5.6 de VCE, ¿ok? Aquí me refiero, ¿ok? Entonces, mi punto Q va a corresponder a 5.6, ¿ok? En VCE. Y corresponde también a 20 miliamps en el colector, y eso corresponde al corriente de la base de 200. Y luego si incremento VBB para que me dé corriente de la base mayor de 300, entonces mi punto Q se mueve hacia la izquierda, tengo 3.4, ¿ok? Con corriente del colector de 30, ¿ok? Y luego le subo mi VBB, observa que estoy subiendo, aquí. Estoy subiendo mi VBB. Y luego le subo otra vez, alright. Le subo, entonces tengo 400 microamps en la base que me da 40 miliamps en el colector. Y tengo punto Q, ok. Y luego ya le puedo subir hasta donde yo quiero.
Entonces, donde hay una cruce entre mi load line, DC load line con IC es IC saturation, y donde estoy aquí abajo es VCC, que va a ser mi cutoff, donde no hay ningún corriente que está pasando. Entonces, el chiste es que eso es DC load line, que tiene todo el mundo que conocer, por favor, porque eso lo explica todo. So, linear operation. The region along the load line, including all points between saturation and cutoff, is generally known as linear region of a transistor operation. As long as the transistor is operated in this region, the output voltage is ideally a linear reproduction of input. A lo que voy. No es necesariamente que yo esté en este puntito, ¿no? En estos puntitos. Es decir, más bien, todos los puntos que constituyen este DC load line corresponde a la operación lineal de mi amplificador. ¿De acuerdo? Puede que, por ejemplo, yo ajuste VBB y me dé, por ejemplo, no sé, me dé 100, ¿ok? Me dé 100 microamps, ¿ok? En ese caso, check it out. Vengo así, y luego así, donde voy a cruzar mi DC load line, aquí donde yo lo crucé, ¿ok? Entonces voy a ver, oye, VCC es igual a qué? Por ejemplo, me va a salir, no sé, me va a salir 6 volts, ¿ok? Entonces, yo sé que aquí, si yo mido mi VCE, y yo veo que me está dando 6 volts, o más o menos alrededor, y luego me da aquí un corriente que más o menos va a ser como unos 15 miliamps. Entonces, yo sé que mi amplificador va a operar de una manera lineal, ¿ok? Si le doy un señal, no lo va a distorsionar, ¿ok? A eso se refiere por DC load line. Es decir, todos los puntos que constituyen esta, no importa el ajuste que yo hice aquí en VBB, siempre me va a dar una operación lineal. ¿De acuerdo? Ok, good. So, entonces, also, as long as a transistor is operated in this region, the output is ideal. Okay. Figure 5.5 shows an example of linear operation of a transistor. AC quantities are indicated in lowercase italic subscript. Assume a sinusoidal voltage V is superimposed on VBB. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo. Check it out. Ok, observa, chavo. Esta lo explica todo. Ok, observa esta imagen. ¿Sí? Mira, yo tengo VBB, ahora va a ser constante. Por cierto, cuando estamos analizando un amplificador, primero hacemos los cálculos para DC y luego hacemos los cálculos para AC, ¿ok? Porque un transistor responde de manera diferente a los dos tipos de corriente, ¿ok? So, ahora mi VBB va a ser constante, lo mismo que VCC, porque son biasing voltages, ¿ok? Son voltajes de polarización, debería ser constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ok, agarro mi VBB, ¿ok? Que es igual a 3.7, ¿ok? Volts, ¿ok? Lo voy a conectar, estos cortes nos está haciendo ruido. Dile a estos chamacos que... Tenemos VBB que es igual a 3.7, ¿alright? Para polarizar mi base, ¿ok? En otras palabras, para prender mi transistor, ¿ok? Porque estaba apagado. Y tengo también VCC que es igual a 10, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a traer un señal Vin, ¿ok? Que es alternativa. Lo sobreimpongo sobre esta cosa. En otras palabras, superimposing signals, sobreimponer los señales significa que ahora si yo lo dibujo, check it out. Ok, si yo dibujo mi señal, ok, aquí tengo 0, ok, tengo 0 volts, ok, y aquí
0 volts, y aquí voy a tener 3 puntos, ok, 1, 2, 3, 4, y aquí voy a tener mi 3.7 más o menos, por ahí, ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ajá, aquí, esta va a ser como mi 0, literalmente, ok, ok, sobreimponer señales, eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué pasará, chavo? Ok, si le aplico un VIN que es alternativa, así mi VIN se va, ajá, si no tuviera este VBB, normalmente hubiera sido así, ya me entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo sobreimpongo mi VIN lo sobreimpongo sobre VBB, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces ya todo el mundo observa lo que va a suceder. Cuando VIN crece, ¿qué le pasa a IB? Se produce. ¿Ah? ¿Sé qué? Se produce. No, tampoco se reduce. Cuando estoy aquí, cuando estoy en este half cycle, cuando subo así, cuando subo, ¿sí? Porque ya no le estoy dando mi base ya no está recibiendo corriente directo, ¿sí o no? El IB está cambiando también, ¿sí o no? De manera alterna, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo estoy sobreimponiendo. Entonces, cuando subo, el corriente que está pasando por esa resistencia B también va a subir. Y cuando esta corriente sube, ¿qué le pasa? La corriente que viene en el colector también sube, ¿sí o no? Y cuando baja mi señal, ¿sí? Cuando va para lo negativo, también el corriente de la base baja. Y cuando baja, entonces, ¿qué pasa? El corriente del colector también baja. ¿Sí? ¿Sí o no? Suba, baja. Sigo aplicando la misma fórmula de IC is equal beta IB. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, observa lo que sucede aquí. Tengo mi línea de carga, chavo, ¿ok? Que me dice dónde mi transistor va a operar de manera lineal, ¿ok? Entonces, cuando yo subo mi señal, ¿ok? Cuando mi señal sube, mi corriente de la base va a pasar, por ejemplo, de 300 microamps que me estaba dando al principio, que corresponde, por ejemplo, a este punto. Entonces va a pasar de 300 microamps, va a subir a 400, y eso le pasó también a la de colector, ¿sí? El colector también subió de 30 a 400, y cuando baja también lo mismo baja. Entonces lo mismo. A ver, y entonces ¿qué le pasa a VCE? Oh yeah, mira, cuando subo VCE baja, y cuando baja VCE sube. ¿Se da cuenta? Alguien me dice por qué. Porque eso es lo que explica que ese amplificador, la señal que yo voy a sacar aquí en la salida, está invertido en la fase 180 grados. A ver, alguien me diga por qué. Entonces, observando el circuito. ¿Qué onda? Porque cada vez que la corriente del colector aumenta, VC va a tener que disminuir. ¿Por qué disminuye? Gracias a que la corriente del colector aumenta. Y entonces a la hora de hacer la operación, por la resistencia del colector, iba, restándole del BCC,
a esa multiplicación, entonces por eso es que ya se Excelentísimo. Todo el mundo le agarra la onda, ¿sí? Es decir, cuando yo subo IB, IC incrementa, entonces VCC, acuérdate que es constante, ¿sí? Entonces, observa, entonces VCE, cuando IC incrementa, VCE baja, ¿de acuerdo? Y cuando IC decrementa, es decir, IB también disminuyó. Entonces, aquí estoy restando algo chiquito, entonces el otro va a crecer. Y eso explica precisamente por qué en la salida tenemos un señal invertido. ¿Sí o no? Ok, excelente. Luego me acuerda para que te dé un punto, ¿sí? Ok, entonces ya todo el mundo le agarró la onda cómo funcionó nuestro amplificador, ¿sí? Cómo invirtió nuestra señal, ¿sí? Subo la base, ¿ok? Debido a esta, ¿sí? Está sobreimpuesto sobre una voltaje constante. Entonces cuando sube, el corriente también sube y la de colector también sube. Cuando bajo, también cuando bajo, el otro baja. Pero cuando subo, entonces aquí estoy restando algo mucho mayor. Entonces, este baja. Y cuando empezó a bajar, ahora sube. Y cuando empezó a subir, otra vez baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Y toma en cuenta que este VCI es normalmente es la que sacamos como la salida, ¿sí? El voltaje de la salida, ¿ok? Siempre lo sacamos aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Se da cuenta que es pura aplicación de la ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Sí se da cuenta, no? Sí, literalmente no hay nada de... Entonces tenemos IBQ, ¿ok? Aquí primero, como yo les comentaba, podemos calcular nuestros valores DC, ¿ok? IBQ va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a VBB menos varía potencia de aquí, ¿ok? Menos IBQ. Primero estoy como que ignoro esa alternativa, ¿sí? Para calcular mi punto Q, primero. Porque lo primero tengo que calcular mi punto Q antes de hacer cualquier otra cosa, para saber si yo polaricé mi transistor de manera correcta para que no me dé algo que no es lo que yo le apliqué, ¿no? Para que me dé una salida que es la réplica de la entrada, solo que va a ser amplificado. Entonces, primero voy a sacar mi punto Q, ¿sí? De este circuito. ¿Qué hago? Ok. VBB, voy a tomar este ciclo, este loop, circuito cerrado. Claro, voy a ignorar este VIN. Entonces, voy a tener VBB menos IBRB menos VBB menos IBRB menos VBE, que es 0.7 y me da 300 microamps, ¿ok? Sabiendo esta microamps, que es mi corriente de la base de Q, a este voltaje, ¿sí? Entonces yo voy a calcular mi corriente del colector Q multiplicando por la beta. Entonces voy a tener 300 multiplicado por la beta me da 30 miliamps, ¿ok? Y luego voy a calcular VCQ, que va a ser a VCC menos ICQ RC, que va a ser VCC, que son 10, menos IC, que son 30, RC, que son esta, ¿ok? Y me da 3.4. Entonces ya sé, aquí está mi punto Q, chavo, ¿ok? Mi punto Q ya lo sé, ¿ok? Luego, teniendo mi punto Q, ahora yo puedo hacer el resto de las operaciones, ¿alright? Para empezar, si estoy operando afuera de este punto Q, voy a tener distorsiones, ¿no? Eso ya lo cantamos varias veces, ¿no? Observa lo que pasaría si yo... hay otra cosa. Mis señales normalmente debería tener algunas cantidades para evitar algunas broncas, chavos. Observa, por ejemplo, aquí. Observa.
transistor is driven into saturation because the Q point is too close to saturation for the given input signal. Si tengo mi punto Q que está más o menos para acá, ajá, esto está dictado porque precisamente por VBB, ¿ok? Que dicta IB dicta IC dicta VCE, ¿ok? Si tengo mi VC, si mi punto Q está más o menos para acá, hay un riesgo. ¿Cuál riesgo? Porque mira, voy a incrementar mi corriente y si aplico mucha corriente de la base, ajá, mucha corriente de la base, mira, va a cruzar este punto de saturación, entonces esta se va a cancelar, ¿ok? Se va a cortar. Una vez que se cortó, esto se va a reflejar en el corriente del colector y también esto se va a reflejar en el voltaje de salida. Por eso los transistores, el amplificador que acabamos de analizar, chavo, normalmente son transistores, son amplificador que amplifica signos chiquitos, por ejemplo, señales que vienen de los sensores, ¿ok? ¿Me explico? No voy a usar ese tipo de amplificador en una señal que es muy largo, muy fuerte, ¿sí? Los utilizo en small signal amplification, ¿ok? No los utilizo en cualquier circuito, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Lo mismo, si mi punto Q está cerca del cutoff lo vimos que es cuando VCC es igual a VCE, es decir, no hay ningún punto. Lo mismo, va a haber una distorsión en la parte de aquí, es decir, mi IB se corta aquí, esto se refleja aquí y esto se refleja aquí. Entonces tengo también otra vez distorsión. Y hay veces que si yo apliqué si estoy aquí en el punto Q, que está casi en la mitad, en el medio, y aplico un señal súper grande, un señal súper fuerte, también va a estar distorsionado. ¿Me explico? Es como si yo agarraría un micrófono, bueno, estoy hablando, o más bien, bueno, tengo un loudspeaker y luego en ese loudspeaker le aplico otro amplificador del mismo. No inventes. La señal, para empezar, la señal de entrada es muy grande, ¿no? Mi amplificador no lo va a superar, entonces lo va a distorsionar literalmente, para que me entiendan más o menos a para que me refiero. ¿Sí? ¿Sí está claro? Okay, good. So let's move on. ¿Qué más? Ok, ya. Entonces ese ejemplo todo el mundo lo puede entender porque ya es lo que cantamos. Todo el mundo le agarró la onda. Todo el mundo entendió cómo funcionan estas cosas. El biasing, ok. Cómo funcionan esos transistores. Entonces, si te doy un ejemplo aquí. Ajá. Mira, tú tienes VBB que es igual a 10 volts, RB 47 kilo ohms, 300 no sé qué, VCC 20. Entonces, the Q point is at C, it's got 39, whatever. ¿A poco era una pregunta o cómo? Ajá. And VC is equal, since, creo que es una pregunta si no me equivoco. Ajá, te está preguntando, ¿no? Tú puedes analizar este circuito, ¿no? Es aplicación de la ley de Kirchhoff, literalmente, ¿no? No hay nada de magia. Les invito a que ustedes le hagan. Ok, concepto de... por cierto, a ver. What are the upper and lower limits of DC load line in terms of VCE and IC? A ver, contéstame estas preguntas, chavos. Porfa. Contéstamelo porque es importante que hagamos esa revisión. La primera, ¿cuáles son? Upper and lower limits of DC load line in terms of VCE and IC. ¿Cuáles son? La saturación y luego la cutoff. ¿De acuerdo? Y si lo estoy operando así, mi amplificador está operando como un switch. Más bien mi transistor. Sería como un switch. Y luego, define Q point. ¿Qué es un Q point? Un punto Q.
¿Ah? ¿El qué? Funcionamiento lineal. Si alguien te pregunta punto Q, así le vas a decir, no lo va a entender. Otra vez, más claro. En donde la intensidad del conector para el resistor se vuelve lineal. No está tan. Explícale como a alguien que no conoce de los transistores. ¿Ah? Es la respuesta que vas a obtener de voltaje con un. Si le agregas tal corriente, ¿qué voltaje vas a obtener? ¿Cómo? Es la respuesta que tienes de un resistor con el. No es una respuesta. Alguien creo que lo ibas a decir. Un punto óptimo en el que sería funcionaría de manera óptima, ¿no? De manera óptima, ¿a qué prefiere? Pues es la mejor manera. Donde no habría distorsión. Donde no habría distorsión. Es punto Q, otra vez, el punto Q es un punto en la línea de carga que es parte de la línea de carga. Cualquier punto en la línea de carga de un transistor es un punto Q. Y ese punto Q es un punto que nos dice, oye, ¿cuánto voltaje le tenemos que aplicar a nuestra base y a nuestro conector? ¿Para qué? Para que tengamos un funcionamiento lineal de nuestro transistor. Es decir, que la señal de entrada no salga distorsionado. ¿Sí? ¿Sí? Ok. So, voltage divider bias, esta es algo que es importante, ustedes deberían entender, de hecho. Voltage divider bias. Ajá. Chavos. God damn it. Bueno, ya se acabó. Pero de todo modo lo vamos a ver. El divisor de voltaje, si se acuerda, yo cuando yo tenía mis VBB y VCC, uno era como 10 volts y el otro era muy poquito, ¿no? ¿Sí? ¿A poco en tu celular tú tienes cuántas fuentes de voltaje? Una nada más, ¿sí? Pero no todos los elementos del circuito aguantan el mismo voltaje de la batería. Entonces yo necesito un divisor de voltaje. ¿Para qué? Para que mediante una sola fuente de voltaje yo puedo ir dándole una porción que le corresponde a cada elemento que me lo va a quemar. ¿Sí? Por eso el concepto de divisor de voltaje. Y lo seguimos después. ¿Ok?